Como ya mencionamos, hoy es la segunda parte de lo que Cristo dice del divorcio. El Señor habla del divorcio porque este tema está dentro de 6 malas enseñanzas que la clase religiosa de Israel había tenido por muchos años. 6 malas enseñanzas que están ahí en el capítulo 5. Y para el Señor era muy importante decir cuál era la interpretación correcta de la ley. Como sucedió con los versículos anteriores, en donde vimos el enojo y el adulterio, la interpretación con respecto a los motivos por los cuales una persona se puede divorciar eran contrarios a la palabra con respecto a lo que pensaban los fariseos y los escribas de esa época. Y por eso hoy vemos en el versículo 31, el Señor dice, también fue dicho. Él con esa frase estaba expresando que las tradiciones extrabíblicas de los antiguos, de estos maestros en teoría de la ley, habían dicho ciertas cosas, pero se habían desviado de la correcta interpretación. Y lo que vimos hace 8 días es que Dios obviamente no diseñó el matrimonio para separarse por cualquier motivo, sino que el marido y la mujer son uno y que deben permanecer siendo uno, pase lo que pase. En los tiempos de Jesús, los israelitas seguían estas tradiciones extrabíblicas de los antiguos y se habían apartado de los principios establecidos de la palabra de Dios para el matrimonio. Y el divorcio, como vimos, era aprobado casi por cualquier capricho que tuviera un hombre. Como por ejemplo, si la esposa tenía un defecto físico o si incluso llegaba el esposo a la casa y a la esposa se le había quemado la comida. Obviamente, estos motivos no eran aprobados por Dios y eran una mala interpretación de la enseñanza sobre el divorcio que aparece en la ley en Deuteronomio 24, en donde está la instrucción de la carta de divorcio. Ahí está la instrucción de la ley de Moisés de la carta de divorcio. Y se permite el divorcio si existe alguna cosa indecente, como dice Deuteronomio 24:1. Tristemente, esa mentalidad de divorciarse por cualquier motivo está presente hoy en día y se ha introducido en la iglesia. Por eso vimos 8 motivos no válidos que hoy en día aparecen dentro de la iglesia para un divorcio. Y los voy a mencionar solamente. Estos son: mi cónyuge no es cristiano o yo no era cristiano cuando me casé con mi esposa. 2, no nos casamos en una iglesia. 3, necesito salir de este matrimonio por el bien de mis hijos. 4, mi cónyuge es una gran decepción. 5, ya no nos amamos. 6, me casé con la persona equivocada o éramos muy jóvenes. 7, me merezco ser feliz, Dios no quiere que yo sea infeliz. Y 8, tal vez la peor de todas, el peor motivo, pensar que Dios me perdonará. Estar consciente de que es una decisión en contra de la voluntad de Dios, pero pensar, no, Dios me perdonará. Totalmente equivocado. 8 motivos equivocados para un divorcio. Motivos que no deben estar en la mente de un creyente. El creyente no tiene plan B cuando se casa. No, porque el divorcio es contrario al diseño de Dios para el matrimonio. Y según Malaquías capítulo 2, versículos del 14 al 16, Dios odia el divorcio. ¿Se acuerdan? Y Dios odia el divorcio porque rompe el pacto hecho delante de Dios entre un hombre y una mujer. También Dios odia el divorcio porque daña al cónyuge inocente. Dios odia el divorcio porque afecta a los hijos de ese matrimonio si los hay. Y Dios odia el divorcio porque daña a toda la comunidad. Hermanos, si algo debemos hacer nosotros es ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros creemos. Y debemos ver el divorcio como Dios lo ve. Y si hay problemas en el matrimonio, debemos buscar ayuda en la palabra y en la iglesia para poder resolver los conflictos de una manera que honre a Dios. Ya habiendo hecho este pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días, de lo que Cristo dice sobre cuándo no debe haber un divorcio y por qué Dios odia el divorcio, ahora vamos a mirar lo que dice Cristo con respecto a cuándo se permite el divorcio. Así que una vez más leamos el versículo 32 de Mateo 5. Dice ahí Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Acompáñenme en una oración. Señor, como siempre te lo decimos, no queremos decir, pensar lo que tú no piensas de tu palabra, sino queremos entenderla tal cual como tú la quisiste decir. Así que te pedimos, Espíritu Santo,
que tú hagas tu obra en nosotros y nos ilumines para entender tu verdad. Y no solo entenderla, sino obedecerte. Y que este mensaje, Señor, pueda traer afirmación y restauración. En tu nombre hemos orado. Amén. Como ven en el versículo 32, el Señor comienza diciendo, pero yo os digo, que es la frase o las palabras que el Señor menciona cuando va a corregir algo que los escribas y los fariseos estaban pensando. Aquí obviamente Jesús no niega la realidad del mandamiento, sino que le da su sentido correcto, el cual es contrario a la tradición la cual se habían inventado estos maestros de la ley. Y es claro que Jesús va mucho más allá de las opiniones rabínicas y llega a la intención original de la ley con respecto al propósito de Dios para el matrimonio. Y esto se nota mucho más claro cuando el Señor dice lo mismo al responderle a los fariseos cuando estos le preguntan acerca de qué piensa del divorcio. Y esto lo vemos más adelante en Mateo, en el capítulo 19, versículos del 3 al 9. Vamos a leer Mateo 19, del 3 al 9. Mire lo que dice el texto, Mateo 19, del 3 al 9. Dice así: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí podemos ver un poco más ampliada la enseñanza del Señor Jesús sobre el matrimonio y sobre el divorcio. Y una palabra que él repite dos veces ahí en este texto es en el principio. El Señor repite esta palabra para mostrar que el propósito original del matrimonio es que siempre estuviera unido hasta que la muerte los separara. En el principio el Señor los creó varón y hembra para que estuvieran juntos. Cuando el Señor dice que Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, está haciendo a la carta de divorcio que estudiamos hace 8 días. Esa carta de divorcio que estaba en la ley y que era una protección para la mujer cuando un marido quería separarse de su esposa por cualquier motivo. Por eso en el versículo 9 del capítulo 19, el Señor repite lo que dijo en el capítulo 5, versículo 32, en donde reafirma que el divorcio, que el repudio, solo puede ser ¿por qué causa? Causa de fornicación. Causa de fornicación. Esa palabra fornicación viene del griego porneia, que es de donde sacamos la palabra pornografía. Y significa la práctica de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Voy a ampliar más este concepto ahora más adelante. Pero la excepción a la que se refiere Jesús en este momento permite el divorcio solamente cuando una de las partes, en este caso la esposa, se rebela contra la esencia misma del vínculo matrimonial. Y si esto no se da, dice el Señor, la persona que deja a su cónyuge no solo peca contra Dios por deshonrar el vínculo matrimonial, sino que hace que su cónyuge pueda llegar a adulterar. Y esto es lo que reafirma el Señor ahí en el versículo 32, cuando dice, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿cierto? Quien le da carta de divorcio puede hacer que la mujer, hace que ella ¿qué? Adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Al principio esto nos puede parecer injusto, ¿no? Porque uno pensaría, ¿cómo un acto por el cual un esposo se divorcia de su esposa inocente podría convertirla a ella en adúltera? O sea, como si no fuera suficiente la desgracia de haber sido rechazada injustamente por su marido, verse obligada a enfrentar sola la lucha de la vida, ¿debe además ser catalogada como adúltera? Eso es lo que a veces cuando leemos este texto nos presenta. Esto es lo que pensamos cuando lo leemos por primera vez o hacemos una lectura superficial. Pero
es más entendible cuando lo ponemos de esta manera. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, a no ser sobre la base de la infidelidad de ella, la expone al adulterio. Eso es lo que está queriendo decir este texto gramaticalmente hablando. O sea, el Señor aquí, en este versículo, está mostrando una realidad judía del primer siglo, y es que cuando una mujer era repudiada en esa época, cuando el esposo le daba una carta de divorcio, un certificado para que se divorciara, era casi seguro que esa mujer iba a buscar casarse con otro hombre. ¿Por qué? Porque una mujer previamente casada en esa época era casi imposible que pudiera sobrevivir, socialmente hablando. No podía en ese contexto una mujer previamente casada sobrevivir sin su esposo. El Señor está diciendo que el hombre que le da carta de divorcio a su mujer la hace cometer adulterio, porque el divorcio no es legal. ¿Recuerdan lo que vimos hace 8 días? Por cualquier cosa no es legal, no es bíblico. Entonces, la persona que le da carta de divorcio sin motivo bíblico hace que esa mujer termine ¿qué? Adulterando si consigue un hombre, ¿no? Porque el divorcio no es legal y es muy probable que al casarse con otra persona, con otro hombre, cometa adulterio y hace que ese hombre, ¿qué? Adultere también, exactamente. Como el divorcio es pecaminoso, como el divorcio no tiene fundamento bíblico, el primer matrimonio todavía es válido. ¿Sí me explico? Y la segunda unión también es pecaminosa. Por eso el texto dice así. Mejor dicho, se lo resumo en palabras de David. Si no hay un divorcio bíblicamente válido, no solo peca el que pide el divorcio, sino también puede llegar a pecar a quien se le pide el divorcio, y también puede pecar la persona con la que posiblemente se casa. ¿Cierto? Bien. Entonces, lo que Jesús está diciendo es esto. Cualquiera que se divorcia de su esposa, si no es sobre la base de fornicación, si no es sobre el fundamento de la fornicación, debe cargar con la mayor responsabilidad si como resultado ella cede inmediatamente a la tentación de casarse con alguna otra persona. Eso es. El punto central, pero por eso tenemos que ver esto. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque el punto central de esta instrucción es hacer reflexionar a quien quiere el divorcio del pecado tan grave que está cometiendo para que no lo haga. O sea, el Señor lo plantea de esta manera, lo plantea así, pero el objetivo del Señor no es decirle, sí, entonces divórcese, como vimos hace 8 días, por cualquier motivo. No, sino usted entienda lo que está haciendo, el pecado tan grave que está cometiendo, y además que puede llegar a ¿qué? A hacer pecar a otras personas. Obviamente, esta instrucción también busca que la parte afectada reflexione y no se apresure a conseguir a otra persona y así adultere y pueda también hacer pecar a su nuevo esposo, su nueva esposa. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en este versículo? Nos está exhortando a los matrimonios a no escoger la vía fácil del divorcio. Nos está exhortando, enseñando a no escoger la vía fácil del divorcio, sino que está incentivando a ver la importancia de la unión matrimonial y a restaurar cualquier quebrantamiento en la relación. Y de esta manera, lo que el Señor estaba diciendo aquí en este texto, lo que Él estaba contradiciendo era la opinión de estos falsos maestros. Él contradecía la liviandad moral que prevalecía en su tiempo de los fariseos y escribas que se divorciaban por cualquier cosa, y en unas pocas palabras está desaprobando el divorcio, refutando la mala interpretación de la ley dada por los rabinos, confirma el verdadero sentido de la ley, censura la parte culpable, defiende a la parte inocente, y a través de todo este proceso o de esta frase sostiene el carácter sagrado e inviolable del vínculo matrimonial como fue ordenado por Dios. Ese es nuestro maravilloso Señor, que en una frase explicó todo esto. Y hermanos, ¿cuál es nuestra enseñanza? La misma de hace 8 días. Dios odia el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Ese no es el plan de Dios para los matrimonios. Sin embargo, en este versículo, el Señor reconoce que la fornicación es un motivo para el divorcio. Es un motivo para el divorcio. Y esto involucra tanto a hombres como a mujeres.
Cualquiera puede cometer fornicación. De hecho, es muy curioso porque aquí la suposición es una mujer que adultera. La mujer es la que está aquí en este caso que el Señor ejemplifica, es el de una mujer. Y para entender por qué la fornicación es una causa válida para el divorcio, debemos profundizar mucho más en el significado de esta palabra que es porneia. Esta palabra no solo se refiere al pecado del adulterio, que es la relación sexual de una persona casada con otra fuera del matrimonio. No es solamente eso. A veces hemos pensado que solamente es ese pecado, el de una persona casada con otra fuera del matrimonio. Pero si el Señor hubiera querido decir que solo el pecado sexual del adulterio es causal de divorcio, hubiera utilizado otra palabra en griego más específica, que es moikeia, la cual es un término griego específicamente para hablar del adulterio. Ese término, el término porneia, tiene un gran rango semántico en el Nuevo Testamento. Y la palabra se utiliza para referirse no solo al adulterio, sino también a otros pecados sexuales, como el incesto, la homosexualidad, la prostitución, el abuso sexual o la exposición indecente. Todo tipo de inmoralidad sexual. Y quiero mostrarle algunos ejemplos para sustentar el punto. Vamos a Mateo 15, capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, versículo 19. Mire lo que dice ahí Mateo 15, capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, ¿y qué más? Vemos que son dos cosas distintas, ¿cierto? Adulterios y fornicaciones. ¿Listo? Ahora, vamos a otro versículo que creo que lo puse ahí mismo, 1 Corintios 6, 18. Como la palabra fornicación se utiliza no solo para referirse al adulterio, sino también a otros tipos de pecado sexual. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Miremos lo que dice ahí el texto. 1 Corintios 6, 18 dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué pecado está refiriéndose ahí? La prostitución. Si usted lee versículos antes, está hablando de un caso específico, ¿de qué? De prostitución, ¿cierto? Entonces, la palabra fornicación no solamente se refiere al adulterio de un hombre casado por fuera del matrimonio, sino tiene un gran rango semántico de pecados que hablan sobre la inmoralidad sexual. Ahora, tenemos más claridad de lo que abarca este pecado cuando consideramos el significado de la frase que estuvimos estudiando hace 8 días en Deuteronomio 24 de alguna cosa indecente. Vamos allá, Deuteronomio 24, 1, que es de donde sale la enseñanza del divorcio en la ley y básicamente es lo que el Señor está hablando ahí en Mateo 5 y en Mateo 19. Deuteronomio 24, 1 y 2. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. De aquí el Señor es su enseñanza en Mateo capítulo 5 y Mateo 19. Entonces, en este versículo, el punto de discusión, como vimos hace 8 días, es ¿qué es alguna cosa indecente? Bueno, esta expresión en el hebreo significa literalmente la desnudez de algo, la desnudez de algo. Especialmente haciendo referencia a los genitales de una persona y al descubrimiento inadecuado de eso. Esa frase, alguna cosa indecente, la verdad es que se entiende como un eufemismo, o sea, una manera de referirse a la inmoralidad sexual que puede incluir o no el adulterio. No es solamente el adulterio. De hecho, hay muchos estudiosos que consideran alguna cosa indecente una causa de divorcio que no llega al acto real del adulterio. No llega. ¿Y sabe por qué? Porque el adulterio en la ley normalmente se castigaba con la muerte. De hecho, mire Deuteronomio 22, 22. Váyase ahí. Deuteronomio 22, 22. Mire lo que dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido,
ambos ¿qué? Morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. ¿Qué estamos viendo? Que alguna cosa indecente no es el adulterio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el adulterio se castigaba. Alguna cosa indecente, que era una causal válida de divorcio en la ley, entonces era alguna cosa indecente, alguna inmoralidad sexual que permitía el divorcio. Esa es la enseñanza. Mateo, en el Nuevo Testamento, va a usar este término porneia de la misma manera o de una manera similar para mostrar en un sentido amplio que incluye el adulterio, pero también involucra otros pecados de tipo sexual, otros tipos de pecado que tienen inmoralidad sexual. Por lo tanto, ese término de Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 19 se refiere al pecado sexual en general y constituye un motivo legítimo de divorcio. ¿Y por qué constituye un motivo legítimo de divorcio? Porque disuelve la relación de una sola carne del matrimonio como ningún documento legal puede hacerlo. Por eso, destruye, disuelve, acaba la relación de una sola carne como ningún documento legal puede hacerlo. El pecado sexual es una violación severa del pacto matrimonial que le da al cónyuge inocente una causa válida para el divorcio. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Y aquí es importante mencionar algo también, para que usted dé buena defensa de la fe. Y por eso parte de lo que ahora voy a mencionar, por eso hice mi introducción. Porque es necesario que usted también sepa el argumento opuesto, porque hay algunos que creen que ni siquiera la fornicación es una causal de divorcio. Hay algunos que piensan eso. ¿Por qué lo piensan? Hay dos razones. Primera, porque cuando el Señor habla de este tema, en Marcos y en Lucas, el Señor no menciona a causa de fornicación. No menciona que se pueda dar el divorcio por el pecado sexual. Vamos a Marcos, capítulo 10, 11 y 12, y Lucas 16, 18. Mire lo que dice Marcos 10, 11 y 12. Y después se va corriendo a Lucas 16, 18. Prácticamente dicen lo mismo. Dice así: y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahí no vemos la frase, ¿cierto? A causa de fornicación. No está. No aparece. Y después usted lee Lucas capítulo 16, versículo 18, y tampoco aparece. Mire lo que dice Lucas 16, 18. Dice así: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Pero ahí no dice a causa de fornicación, ¿cierto? No lo dice. ¿Será que el Señor se está contradiciendo? Muy bien. ¿Será que a Mateo le dijo, ay, yo voy a meter esta cosita aquí y hay errores en la palabra de Dios? No. Recuerde siempre, la palabra es que inerrante, es un principio fundamental de nuestra creencia y es un principio fundamental bíblica. La palabra no tiene errores. El que tiene errores, ¿quién es? El hombre, yo. Entonces, ¿por qué los evangelistas Marcos y Lucas no le incluyen y Mateo sí le incluye? ¿Por qué será? Bueno, hay una explicación. En primer lugar, una primera explicación es esta. Era porque en ese momento, o más bien, Mateo hace la mención con el propósito de defender el plan original de José de divorciarse de María, cuando pensó que ella iba a ser infiel a su compromiso matrimonial. ¿Recuerda cuando estuvimos estudiando Mateo capítulo 1? Mateo capítulo 1, ¿qué vimos? Que José se iba a divorciar en manera secreta de María, y la Escritura dice, porque era un ¿qué? Un hombre justo. Entonces, lo que el Señor está haciendo ahí, o se cree, los estudiosos piensan esto, que porque en Mateo sí se menciona esta cláusula, es que ya que José sirve como un modelo a los discípulos de Jesús de un hombre justo,
la intención original de José hubiera sido vista de una mala manera si estaba buscando un divorcio ¿qué? Injustificado bíblicamente hablando. Sería algo contrario a la palabra de Dios. Y obviamente no podíamos contradecir lo que había hecho José. Ahora, también se cree, esa es una primera explicación de por qué en Mateo sí se menciona el divorcio. También se cree que Mateo menciona el divorcio por fornicación para mostrar el divorcio de Dios de la nación de Israel por su adulterio espiritual. ¿Cuál es el tema de Mateo? ¿Se acuerdan? A veces lo repito y lo repito y lo repito. Mateo, ¿qué busca? Exponer que Cristo es el Rey. Es dar una certificación de que Cristo es el Rey. Mateo fue escrito primordialmente ¿a qué audiencia? A los judíos, ¿cierto? Para mostrarle que Cristo era el Rey prometido. Mateo podría querer mostrar que así como el pacto matrimonial podía ser destruido por la infidelidad, de la misma manera, el continuo adulterio espiritual y el rechazo de Cristo, de Israel, justifican plenamente el abandono o el divorcio de Dios de Israel. Y de hecho hay varias frases en el Evangelio de Mateo que nos advierten del rechazo de Israel por Dios. Solamente voy a mencionarlo si usted recuerde y les digo la cita, si lo quiere anotar. ¿Recuerdan cuando el Señor va y hace la limpieza del templo? Eso es una muestra que nos dice eso. El Señor estaba rechazando lo que estaba haciendo la nación de Israel. Capítulo 21, versículos 12 y 13. Eso sucede ahí. En el mismo capítulo, el Señor va caminando con sus discípulos y maldice una higuera estéril. Y la higuera es un símbolo ¿de qué? De Israel. En el versículo 18 y 22 del capítulo 21. ¿Se acuerda la parábola de los labradores malvados? Esa parábola es específicamente hecha contra los escribas, contra los fariseos, contra la clase religiosa de ese momento. Ahí el Señor los está denunciando. En el mismo capítulo 21. Luego, en el capítulo 23, usted va leyendo poco a poco y es una denuncia total ¿a quiénes? A los escribas y los fariseos. ¡Ay de los escribas y fariseos! ¡Ay de los escribas y fariseos! Les está diciendo, malditos son. Más adelante el Señor también en el mismo capítulo 23 va a maldecir a la ciudad de Jerusalén. Y luego va a profetizar su destrucción. O sea, el Señor Jesús describió a la nación de Israel como una generación ¿qué? Adúltera. Mire lo que dice, y vamos a estos textos, Mateo capítulo 12, versículo 39. Mateo capítulo 12, versículo 39. Mire lo que dice el texto. Mateo 12, versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda ¿qué? Señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta. ¿Cuál era la generación mala y adúltera? Israel. Los escribas que le estaban pidiendo más señales al Señor Jesús. Y más adelante, en el mismo libro, obviamente, Mateo 16, 4. Mire lo que dice. La generación mala y ¿qué? Adúltera. Todo esto nos muestra el juicio y el divorcio de Dios a Israel que se había anunciado desde los profetas. Jeremías capítulo 3, versículo 8 dice que Dios le dio carta de divorcio a Israel. Jeremías 3:8 menciona eso. Dios le dio carta de divorcio a Israel por su continuo adulterio espiritual, por sus continuas fornicaciones. Y de hecho, este argumento presenta una doble conclusión, o podríamos decir, es un argumento de doble vía, porque también sirve para validar el divorcio por fornicación en el matrimonio, porque si Dios se divorció de Israel por su adulterio espiritual, por lo tanto, el divorcio en el matrimonio por fornicación también es válido. También es válido. Por lo tanto, aunque Mateo no habría tenido la necesidad de mencionar explícitamente que Dios permitía el divorcio por fornicación ahí en Mateo 5, lo hace por el tema que trata en todo su evangelio. Esa es la primera explicación. Hay una segunda razón por la cual se piensa, o algunos piensan, que ni siquiera en el caso de fornicación debe haber divorcio. Y es porque se cree que como en el matrimonio los esposos se convierten en una sola carne, por lo tanto debe durar hasta la muerte. Por lo tanto, eso debe durar hasta la muerte. Sin embargo, aunque evidentemente y bíblicamente en el pacto matrimonial se hace que dos se conviertan en uno, es posible que se quiebre eso por el pecado. Por el pecado. Volvamos a Mateo 19, por favor.
Volvamos a Mateo 19 y miremos lo que dice. Versículos del 6 al 8. Mire lo que dice Mateo 19, del 6 al 8. Dice así: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarle? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hay algo que debemos saber y leer, y algo que yo usualmente hablo en las predicaciones y en los estudios bíblicos, es poder interpretar correctamente y leer como la Biblia debe ser leída. Aquí Jesús no afirma categóricamente que ningún hombre puede separar lo que Dios ha unido, sino que enseña lo que debería suceder. Esto es lo que debería suceder. Ningún hombre podría separar lo que Dios ha unido. Pero aquí el Señor sí reconoce la posibilidad de que el pacto pueda ser pecaminosamente quebrantado. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Y señala luego que la única causa válida para el divorcio, ¿cuál es? La fornicación. La fornicación. Además, también para apoyar este punto, es que las relaciones de una sola carne no siempre se consideran permanentes. Y ese es el caso de un hombre que se une con una prostituta en 1 Corintios. Ya leímos el versículo 18, pero mire lo que dice 1 Corintios 6:16. Por lo tanto, este argumento de que no puede existir el divorcio por causa de fornicación por ser una sola carne no es válido. Mire lo que dice 1 Corintios 6:16. Dice 1 Corintios 6:16: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán ¿qué? Una sola carne. ¿Qué vemos aquí? Y es significativo porque Pablo utiliza la misma cita de Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando el Señor instituyó el matrimonio y dijo que serían una sola carne. Pero aquí la utiliza para describir una relación temporal de una sola carne entre un hombre y una prostituta. No significa que entonces esta persona se casó con la prostituta. No, pero es una relación temporal. Por eso, este argumento de una sola carne no es válido. ¿Por qué? Porque aunque el pecado sexual es una causal válida para el divorcio, el haber sido una sola carne en el matrimonio no hace que el matrimonio sea inquebrantable. ¿Listo? El haber sido una sola carne en el matrimonio no hace que el matrimonio sea inquebrantable. ¿Por qué? Por lo que el Señor mencionó, ¿cierto? Porque si hay causa de fornicación, entonces es válido un divorcio. Ahora, ya hemos visto bíblicamente que Dios sí permite el divorcio en caso de fornicación. Pero ahora debemos preguntarnos esto, porque esto cada vez entra, hay que hilar cada vez mucho más chiquitico, ¿no? Y es, ¿qué tipo de pecados sexuales entran como una causal de divorcio? O más bien, ¿qué grado de inmoralidad sexual puede poner fin a un matrimonio? ¿Qué grado de inmoralidad sexual? Si no es solamente el adulterio, ¿qué grado de inmoralidad sexual puede poner fin a un matrimonio? ¿Ahí me escuchó el Google? Entonces, ¿qué grado de inmoralidad sexual puede poner fin a un matrimonio? Como mencionamos, la palabra griega porneia tiene un gran rango de significados y hace referencia a inmoralidad sexual e incluye varios pecados sexuales. Y es claro, es evidente que la relación sexual física con un hombre o una mujer fuera del matrimonio califica como un motivo válido para el divorcio, así como otros actos que involucran el contacto sexual, ya sea heterosexual, homosexual o similares. Sin embargo, en este tema hay que pedirle a Dios mucha sabiduría cuando se presentan este tipo de situaciones de inmoralidad sexual en el matrimonio. Mucha sabiduría, y hay que tratar los temas específicamente fundamentados con principios bíblicos, pero cada caso es particular. Hay que pedirle a Dios mucha sabiduría, porque por un lado no podemos olvidar que la inmoralidad sexual se puede presentar en diferentes formas y que pueden ser una causa válida para el divorcio. Eso es claro. Pero por otro lado, debemos tener cuidado
de ampliar las causas de divorcio por inmoralidad sexual cuando no lo hay. Cuando no lo hay. Algunos actos son claramente pecado, pero no todo y cada pecado sexual debe llevar al divorcio. No todo ni cada pecado sexual debe llevar al pecado. Por ejemplo, y esto ya lo acabamos de ver en nuestro estudio de Mateo, el Señor enseñó que la lujuria es ¿qué? Es pecado. Y que la lujuria es un adulterio. Pero no enseña que todo cónyuge cuya pareja tenga lujuria tiene derecho a divorciarse. ¿Cierto? Como si hubiera cometido el acto de adulterio. Eso no lo enseña ahí en Mateo capítulo 5, en el versículo 27. No enseña que todo cónyuge cuya pareja tenga lujuria tiene derecho a divorciarse. Es de una manera similar que cuando Jesús enseña contra la ira, contra el enojo. ¿Se acuerda que también lo vimos? ¿Y el enojo qué es? Asesinato. Pero el Señor no está diciendo que todo aquel que sea culpable de la ira debe recibir la pena máxima que Dios ha prescrito a los asesinos. ¿Que cuál es? La pena de muerte. No lo está enseñando. Pero también, y es importante decirlo, se debe tener en cuenta que hay una diferencia entre un esposo, una esposa, un cónyuge que lucha en contra de la lujuria y uno que persigue continuamente el pecado sexual sin ninguna muestra de arrepentimiento verdadero, transgrediendo así el pacto matrimonial de ser una sola carne con su esposo. Hay una diferencia grande. Cuando ocurre inmoralidad sexual en el matrimonio, lo primero que hay que hacer es ir hacia el Señor para pedirle sabiduría y gracia, buscar las respuestas en la palabra e ir al consejo de los líderes de la iglesia, porque esto es un tema que hay que tratar. Ahora, otra pregunta: ¿será que la única salida para un matrimonio cuando hay pecado sexual que permite el divorcio debe ser el divorcio? ¿Será que la única salida para un matrimonio cuando hay pecado sexual que permite el divorcio debe ser el divorcio? Bueno, hemos visto que el pecado sexual es tan serio, que puede servir como un fundamento válido para el divorcio. Pero el Señor dijo, contrario a los rabinos de su época, o más bien, no dijo que una persona tiene o debe divorciarse cuando esto ocurre. Miremos una vez más, Mateo 19:9. El Señor no dijo que una persona tiene o debe divorciarse, sino que puede hacerlo. Y hay una diferencia. Mateo 19:9 que dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, ¿qué? Adultera. Y es exactamente lo mismo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 32, que es nuestro texto de estudio. ¿Esto qué implica? O sea, una persona no debe, no tiene, ¿pero qué? Podría hacerlo. Y la Biblia le da la validez. Y esto implica que el perdón y la restauración son posibles. El perdón y la restauración en un matrimonio herido por la inmoralidad sexual de alguno de sus cónyuges es posible. Ese pecado de porneia no concluye el matrimonio, sino que le da a la parte inocente el fundamento para decidir si toma la opción del divorcio. Si toma esa opción. Y en este tipo de situaciones, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es ayudar a la pareja a que vaya a través de un proceso de restauración, de arrepentimiento y de perdón, para que la relación vuelva a ser mejor que antes. Y esto es un proceso que toma tiempo, hermanos. No es bueno presionar al cónyuge inocente a que haga una decisión inmediata de perdonar al cónyuge culpable y así renuncia a la posibilidad del divorcio. Usualmente en este punto es difícil saber si el cónyuge culpable está verdaderamente arrepentido. Es muy difícil saber en una etapa inicial. El cónyuge inocente puede necesitar tiempo para afrontar todo lo que pasó. Y es común, y esto se ve usualmente en este tipo de casos, que la parte inocente en esta primera etapa sienta simpatía y piense que puede salvar a la otra persona a través del amor y el perdón. Es usualmente común que uno vea esto. Y de hecho yo he visto casos en donde la parte inocente le ofrece perdón a la parte culpable antes de que muestre siquiera algún fruto de arrepentimiento.
Y usualmente lo que pasa, que también lo he visto tristemente, es que luego de un breve periodo de luna de miel, la reconciliación se rompe. Porque muchos de los aspectos más importantes no se trataron correctamente ni bíblicamente. Y en vez de promover una reconciliación inmediata, una reconciliación express, es sabio animar a las dos partes, es sabio exhortarlos a que estén involucrados en este proceso y luego ver lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno y sobre todo en el propio corazón. Y este es un proceso que toma tiempo. Esto es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Es un proceso en donde el culpable no solo busca el perdón de la parte inocente por medio de la confesión del pecado, sino que también esa parte culpable debe mostrar frutos de arrepentimiento y tomar acciones inmediatas y rotundas para dejar el pecado en el que cayó. Por ejemplo, no es posible que una persona que adultere el pecado, que cuando tiene una relación sexual con otra persona fuera del matrimonio, se siga viendo con esa persona. No, eso no es mostrar frutos de arrepentimiento. O así cualquier otro pecado de inmoralidad sexual. ¿Qué es lo que debemos hacer según la enseñanza? Cortarlo. Y mucho más si el matrimonio está en peligro, hermanos. Mucho más, muchísimo más. Y por eso es que en todo este proceso se anima a la parte inocente a esperar y mirar si la parte culpable da evidencia de estar verdaderamente arrepentido, antes de tomar una decisión de perdonar y de volver a estar con esa persona. El arrepentimiento es clave, hermanos. Y no está mal que la parte inocente se tome un tiempo. No está mal. No está mal, porque tiene que ver eso. Porque es que el pacto matrimonial de ser una sola carne se rompió. Se rompió. Y si la reconciliación toma lugar, luego de un buen proceso, el objetivo no es que el matrimonio vuelva a ser como antes, sino que el matrimonio pueda renovarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el objetivo. Ambas partes necesitan crecer en su propia relación con Dios, con el Señor. Por eso es necesario transformar diferentes aspectos nocivos de pecado, incluidos los del cónyuge inocente, que también es pecador. Si usted está casado, usted lo sabe. En el matrimonio los problemas son ¿de qué? De los dos. Evidentemente, cuando hay una situación de estas, de fornicación, de porneia, hay una parte que es mucho más culpable. Pero uno no puede volver a los mismos patrones de antes. Uno tiene que buscar siempre la guía de la palabra de Dios. Si la reconciliación es el ideal, es el resultado ideal, y de hecho se deben hacer todos los esfuerzos posibles para lograr ese fin, independientemente del pecado, yo no creo que se pueda obligar al cónyuge inocente a no ejercer el derecho del divorcio, porque es lo que dice la palabra de Dios. Incluso si el culpable afirma estar arrepentido. O sea, no se le podría obligar a la persona inocente a volver al matrimonio, incluso si el otro dice estar arrepentido. Mire, los cónyuges que han sufrido este proceso, las partes inocentes que han sufrido estas profundas heridas o que se rehúsan a perdonar completamente, actúan de esa manera porque no están convencidos del arrepentimiento de la otra persona. O también porque el pecado pudo ser muy serio, muy serio. Por ejemplo, una violación. Por ejemplo, el abuso de un niño. Pecados muy serios, hermanos. Por eso, yo no creo que se pueda obligar al cónyuge inocente a no ejercer su derecho al divorcio. Bueno. Me falta una parte. Mire, mi oración toda esta semana ha sido: Señor, es importante entender esto, porque está en la palabra, porque escogimos estudiar Mateo, y vamos hasta que lo terminemos versículo por versículo. Un lema del pastor MacArthur del seminario es: cada palabra inspirada, cada palabra predicada. Y así es lo que tenemos que hacer. Pero evidentemente para llegar a esta conclusión hice todo este giro. Y al final la conclusión, como les dije, es muy sencilla, ¿cierto? En este caso. Pero me falta una parte.
Jesús sí afirmó que el divorcio es posible por causa de inmoralidad sexual. Y aunque Él sí lo afirmó, quiero decir algo que quiero que quede claro. Una de las muestras más maravillosas del amor, del perdón, de la misericordia y de la gracia de Dios se da cuando luego de un pecado así hay reconciliación. Hay reconciliación en el matrimonio. Y gracias a Dios yo también he visto eso de diferentes maneras y en diferentes ejemplos. Lo he podido ver. Y eso es al final honrar al Señor. No porque la otra persona lo merezca, sino porque estamos buscando ser como Cristo, quien perdonó todos nuestros pecados, a nosotros que éramos enemigos de Dios. Esta es la enseñanza sobre lo que Cristo dice del divorcio. ¿Se puede dar? Sí. ¿En casos de fornicación? Sí. Pero también se puede dar la restauración del matrimonio y este es el ideal. Pero la parte afectada e inocente no está en el derecho bíblico de volver al matrimonio, así la persona culpable diga que está arrepentida. Esa es la enseñanza sobre lo que Cristo dice del divorcio. Pero esta no es toda la enseñanza sobre el divorcio del Nuevo Testamento. Hay una parte más, por eso el tema se dice lo que Cristo dice del divorcio. Pero no quiero dejarlos así, porque hay una segunda razón que solamente la voy a mencionar y que seguramente da para otra predicación, en donde en el Nuevo Testamento se permite el divorcio y es en los casos de un cónyuge incrédulo que no desea vivir con un creyente. Cuando un incrédulo no desea vivir con un creyente. Vayamos a 1 Corintios 7, del 12 al 15, y no se preocupe que no me va a demorar lo mismo que me demoré para explicar esto. 1 Corintios 7, del 12 al 15. Dice así la palabra. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Varios aspectos aquí. Versículo 12, el Señor nos dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Eso creo que lo mencioné hace 8 días. Esto no significa que entonces lo que Pablo va a enseñar no sea inspirado por Dios o no lo debamos obedecer, sino que lo que está diciendo es que no hay otra enseñanza con respecto a lo que ahora Pablo va a decir, ¿cierto? Antes en la ley o que dijo Cristo. No lo hay, por eso él dice, no digo yo, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si alguno hermano, lo dice él, pero no significa que esto sea una instrucción de hombres, sino que específicamente Dios le reveló a Pablo esto, el Espíritu Santo le reveló a Pablo esta enseñanza. Y así podemos ver el ejemplo de muchas otras enseñanzas en la Escritura, que no las dijo el Señor Jesús, que no están en el Antiguo Testamento. Les doy un ejemplo. 1 Timoteo 3 habla de los requisitos de un pastor. ¿Usted escucha de eso hablar al Señor Jesús? No. Entonces, hay aspectos que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles para la iglesia para que nosotros entendiéramos. Este es un aspecto de eso. Ahí dice eso. Entonces, no dice Dios, sino yo, no significa que no sea inspirado por Dios. Es inspirado por Dios. Bueno, lo segundo, ahí en el versículo 15 dice, debido a que paz nos llamó Dios. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? Es que debido a que a paz nos llamó Dios, el divorcio está permitido y puede ser preferible en estas situaciones. Cuando en un matrimonio hay un incrédulo, hay una creyente o un creyente y el incrédulo decide irse y abandonar el matrimonio. Cuando un incrédulo desea irse, tratar de mantenerlo en el matrimonio solo puede crear mayor tensión y conflicto. Por eso, debido a que el hermano ha sido llamado a paz y no está en servidumbre, como dice el versículo 15 en estos casos, ya no está obligado a permanecer casado. El creyente puede divorciarse o está en el derecho bíblico sin temer que el desagrado de Dios. Y quiero decir algo también muy importante en este aspecto, que es una convicción personal que, como lo he dicho, se fundamenta en la palabra. Yo creo
que dentro de esta categoría pueden entrar algunas situaciones de abuso comprobado. Pueden entrar algunas situaciones de abuso comprobado. El abuso, definido en una forma amplia, es un trato impropio y un trato nocivo de una persona a otra. Y hay que tener mucho cuidado. Bueno, hay que tener mucho cuidado, así como con el pecado sexual, al definir una situación verdadera de abuso. Bueno, una situación verdadera de abuso. Pero cuando hay una situación verdadera de abuso comprobado, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Proteger a las personas, proteger a la víctima. Y eso, ha habido personas aquí dentro de la congregación que me han comentado que es la primera instrucción: sal de ahí, rápido. Si es una situación así, comprobada, sal, hay que proteger. Como iglesia, y el Señor llama a proteger ¿a quién? A los inocentes, ¿cierto? Y eso debemos hacer. Pero si hay una situación verdadera y comprobada de abuso, lo primero que hay que hacer es proteger a las víctimas y sacarlas de ese ambiente. Si luego de un proceso el cónyuge violento no está dispuesto a vivir en paz, no se arrepiente de su abuso, efectivamente está provocando ¿qué? Una separación en donde se obliga al cónyuge inocente a salir de esta situación. Y eso puede ser catalogado como ¿qué? Abandono. ¿Listo? ¿Sí me expliqué bien? ¿Sí me expliqué bien? Si no, preguntas al final. El abuso no se puede permitir. Por eso en esos casos puede existir de parte del cónyuge culpable ¿qué? Abandono. Abandono. Hermanos, esta es la enseñanza de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el divorcio. Y yo he sacado varias conclusiones. En primero, lo feo que es el pecado. ¿Cuál es el culpable de la posibilidad de un divorcio? El pecado. Mire, no hay nada más lindo, no hay nada que traiga más satisfacción, más llenura que un matrimonio de acuerdo a lo que Dios dice. Con problemas, con defectos, con pecado entre cónyuges, sí, pero que buscan solucionar eso rápidamente. ¿Y por qué hay toda esta enseñanza? Por la dureza del corazón del hombre. Dios permite eso. Y en cada caso hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucha sabiduría, sin apresurarse. En cada caso. Pero hermanos, como iglesia vamos a defender la institución del matrimonio, no porque nos creamos los mejores o los más santos, sino porque es lo que la Biblia dice. Y yo he orado en esta semana, no solo para que las parejas que están casadas podamos entender la importancia de esta instrucción, porque esta instrucción ¿qué nos debe traer? Un temor santo de Dios. Eso debe traer el matrimonio. Ya sé si su esposo o si su esposa son creyentes, así como si usted está casado con un incrédulo o con una incrédula. Debe tener temor de Dios, de obedecer lo que Dios dice en su palabra con respecto a su rol en el matrimonio. Al mismo tiempo, para los solteros, para los que se piensan casar, mucho cuidado, como decía hace 8 días, mucho cuidado con no seguir lo que dice la palabra de Dios con respecto a cómo usted debe buscar una persona para siempre. Mucho cuidado, porque en la mente de Dios no hay un plan B. No hay un plan B. Y como les dije al principio, como iglesia vamos a tratar este pecado si existe en nuestra congregación. ¿Por qué lo hacemos? Porque buscamos honrar a Dios y buscaremos hacerlo con misericordia, con amor, con gracia, pero con la verdad. Bueno, ¿listo? Después, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Y gracias, Señor, por toda la enseñanza en tu palabra. Señor, que todo esto, como hemos hablado, produzca temor en nuestros corazones. Que busquemos honrarte a ti en nuestros matrimonios, Dios. Que busquemos exaltarte a ti, Señor, y que esto no sea un plan B para ninguno de los que estamos casados. Señor, gracias por la instrucción que nos dejas, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil para nuestra vida. Así que ayúdanos a que cuando vengan personas tal vez a preguntarnos
o cuando estemos pasando por alguna situación en nuestros matrimonios, tengamos esta enseñanza clara, porque nuestro objetivo es glorificarte en todo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén.